Curiositats TV presenta Energías y Misterios. 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos este programa. Bienvenidos amigos, bienvenidos una vez más aquí al programa Energías y Misterios en Radio Despí en el 107.2 de vuestra FM. Un programa, como siempre, hablamos de misterio y cosas curiosas. Y cuando hablamos de misterio, no podemos olvidar uno de los periódicos más importantes que ha tenido el misterio, el mundo del crimen y la crónica negra. Hablamos del periódico El Caso. Y hoy tenemos un invitado de lujo, que es uno de los directores, Juan Rada, una persona extraordinaria, una gran persona, y que queremos hacer antes, sirva precedente, porque es la primera vez que lo hacemos, presentaros un vídeo y a continuación hablaremos con Juan Rada y Juan Carlos Chávez. Adelante, vídeo. Bienvenidos. Hoy, desde nuestro programa, cogemos esa máquina del tiempo que nos va a llevar al año 1952. Un año donde un semanario sensacionalista acababa de nacer y editarse en Madrid durante toda una época franquista. Y en ese año 1952, en plena dictadura, nació este periódico del que vamos a hablar hoy. Un periódico querido, amado, hablado, incluso muchas abuelas y madres lo utilizaban para amenazar a sus hijos diciendo: ¡vamos a salir en El Caso! ¿Quién no recuerda esta mítica frase, ¿no?, de nuestros antepasados amenazándonos cuando hacíamos algo mal? Ese periódico sensacionalista presentaba a sus lectores reportajes con detalles escabrosos sobre tragedias parecidas a parricidios, crímenes de pasión y otras miserias humanas de carácter totalmente escandaloso y cruel. Popularmente se conocía como el diario de las porteras, no por nada malo, sino porque simplemente casi todos llevaban un ejemplar debajo del brazo. Llegó a vender más de 400.000 ejemplares ese mismo año 1959, año de su fundación. Se convirtió a lo largo de 40 años en una publicación de referencia sobre asesinatos de Estado, casos célebres como el criminal español José María Jarabo, donde asesinó 2 hombres y 2 mujeres, una de ellas embarazada. También catapultó a la fama a varios periodistas, grandes profesionales de la investigación y del periodismo como María Landi, nacida en 1918 y fallecida en 2004, Enrique Rubio, nacido en 1920 y fallecido en 2005, y Josep Martí, un periódico que tampoco se libró de la censura y que muchos reportajes sobre muertes y asesinatos tenían lugar en otros países, pues por orden del régimen, en El Caso, no le estaba permitido publicar más de un crimen español a la semana. Durante sus últimos años, El Caso tuvo cierta competencia con un periódico, una revista fundada en Barcelona y editada también en la ciudad condal. Se llamaba ¿Por qué? Compitieron casi la franja de la misma época del nacimiento del Caso hasta su final, que fue en el 1997. Su fundador murió el 31 del 12 del 2014. Era Eugenio Suárez, fundador del diario sensacionalista El Caso. Un periódico que nos ha llenado la vida a todos aquellos que investigamos el misterio, la historia y los crímenes que pasaron en nuestro país y también en Europa, y que fue el inicio de nuestra primera escuela periodística. Y hoy tenemos con nosotros a uno de los grandes de este periódico, a uno de sus directores, por no decir el director del Caso, Juan Rada. Con mucho honor, empezamos este programa. Bien amigos, pues ya habéis podido ver el vídeo, este gran vídeo sobre El Caso, este periódico excepcional. Y Juan Rada, buenas tardes, bienvenido aquí a Energías y Misterios a Radio Despí. ¿Cómo estás? Pues
Como siempre digo, buenas y criminales tardes, porque en fin, hablar del caso pues es hablar de asesinatos, de crímenes, de misterio policial, en fin, un poco de cosas malas, pero que lamentablemente pues son hechos que ocurren en la sociedad y que hay que informar sobre ellos. Hemos visto muchas portadas, voy a relatar alguna de ellas: el misterio de la mano cortada, el caso del Lute, el caso de Valdepeñas, las borracheras de sangre que hubieron varios muertos, el cortijo de los Galindos, el sastre homicida y su esposa, la guerra por los restos de Félix Rodríguez de la Fuente, un caso muy importante, el crimen de Velate, la muerte de Salvador Puig-Antich, el cura vicioso de Mijas, las orgías del concejal de Robledo y también la envenenadora de Valencia, ¿no? Caso de Paquito de 9 años, que también murió en Valencia. Unos casos terribles que han marcado el crimen en España y han marcado la historia de la crónica negra en España, ¿no? Gracias a este periódico que tú presidías el caso, ¿no? También hemos dicho en el vídeo que había censura, que no solamente os dejaban sacar un caso español y tenías que sacar casos de fuera, ¿no? ¿Cómo se vivió este tipo de censura en el caso? Es que después de la guerra civil en España, claro, a partir de finales del siglo XIX, podemos decir a partir de 1866, hubo publicaciones semanales y demás muy buenas que estuvieron en el mercado pues hasta el estallido de la guerra civil. La última fue La Linterna, que era francamente una revista muy buena, moderna y demás, pero tras el final de la contienda pues se impuso el silencio sobre la crónica negra. Y era el principio del gobierno, del régimen, era que si nada malo se publicaba, pues nada malo ocurría, ¿no? En el fondo era pues silenciar un poco lo que estaba sucediendo en las calles. Esto estuvo así hasta el año 1952, en que, como bien habéis descrito en la presentación, pues surgió el caso por iniciativa pues, de un periodista pionero como fue Eugenio Suárez, que presentó un proyecto al Ministerio de Información y Turismo para sacar una publicación donde se viera que la justicia era, pues eso, muy justa en España, ¿no? Valga la redundancia, que la policía era muy buena y demás, o sea, de que el criminal, el que la hace, la paga. Entonces, el tema era sacar ya casos resueltos, para que vieran lo buena que era la policía y la justicia. Y de esa forma echó a andar el semanario. Pero eso sí, con una condición. Solamente se podían dar 2 sucesos sangrientos a la semana. 2. Al decir sucesos sangrientos, un descarrilamiento de trenes, por ejemplo, o el hundimiento de un puente, si había víctimas, también se consideraba como suceso, con lo cual se limitaba un poco la parcela del crimen, ¿no? Pero claro, tuvo una acogida impresionante, porque había ganas, siempre ha habido morbo, ¿no? Siempre ha habido interés por la crónica negra, y entonces pues causó impacto en el público cuando salió a la calle y demás, y la tirada rápidamente se disparó, pues llegando incluso pues a 200.000 ejemplares, con el caso de la mano cortada y demás. A todo esto había quejas de gente moralista, de un sector de la Iglesia, de un sector también criticándola y demás. Entonces el ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado, nos dijo que eso iba contra la Iglesia, en fin, empezó ya con limitaciones y que lo iba a reducir a un solo suceso a la semana, a uno. Pero daba igual. La tirada, la afición, el seguimiento de los lectores iba increciendo. Entonces ya dijo el ministro, no, esto hay que cerrarlo, ¿no? Hay que cerrarlo, vaya. Y entonces, porque va contra la moral cristiana, él había sido jesuita, va contra la Iglesia, con los valores patrios, contra todo, en fin, sacando unas historias, pero al fundador, Eugenio Suárez, se le ocurrió una cosa. Y es que, hombre, la gente joven ahora eso no lo ha conocido, pero la gente mayor conocíamos unos impresos que cuando salían a la calle, debajo ponían con censura eclesiástica. Entonces Eugenio Suárez, muy ingenioso, dijo, si esto va contra la Iglesia, vamos a ver que sea la Iglesia la que decida. El cual dio la autorización, dijo que sí, que podía salir esta publicación, eso sí, bajo el control de un censor de la Iglesia. Se puso un censor de la Iglesia y ya pudo reaparecer
pero con un solo suceso a la semana, con uno solo. Y además, claro, ya digo que inicialmente era para hablar de sucesos pasados, pero claro, si retornamos al año 1952, pues después de unos pocos meses en el mercado, hubo un crimen muy famoso en Sevilla, el de las estanqueras, ¿no? Que a dos mujeres mayores las asaltaron y les metieron 35 cuchilladas, 35, para no llevarse nada. O sea, sonaba como a venganza. Eso tuvo un gran eco porque además rápidamente pues la justicia, para demostrar, bueno, la justicia, mejor el poder político, para demostrar que aquí imperaba orden, detuvo a unos 3 chorizos que eran inocentes, se les juzgó rápidamente, se les condenó a muerte y se las ejecutó, en fin, un escándalo. Claro, ya de eso se hablaba a nivel nacional, con más o menos discreción, salía en la prensa, y el caso no podía estar al margen de esto. Entonces ya el caso dio este suceso de actualidad y de ahí, pues poco a poco fue dando otros casos e incrementando la tirada, pues en parte con esas portadas que ha reflejado, pues eso, de la mano cortada, de la casa maldita, de Jarabo, de la envenenadora, en fin, un increchendo continuo porque la gente se volcaba. Es más, con Jarabo, un domingo por la mañana, cuando cometió el cuádruple asesinato, se vendieron 280.000 ejemplares, o sea, casi medio millón, y porque no había papel para imprimir más, porque las fábricas, la producción nacional no daba abasto a la demanda de los periódicos. Yo que he sido director de diarios y demás, teníamos que trabajar con cupos de prensa. Entonces, aunque si vendías mucho, no había papel suficiente. Y por eso el caso tenía que limitar la tirada. Pese a eso, ya digo, batió el récord en la historia del periodismo nacional de entonces, porque hasta dichas fechas, como siempre, el periódico más vendido había sido el Deportivo Marca, que tenía el récord en 225.000 ejemplares cuando los campeonatos mundiales de Brasil, año 1950, España eliminó a Inglaterra y pasó a semifinales. Pues esos 225.000 pues casi fueron doblados por el caso con el tema Jarabo, que vendió, ya digo, insisto, 480.000 ejemplares, y la prueba es que pasados tantos años, pues se sigue hablando de él, ¿no? Es más, en este momento se está rodando una película sobre Jarabo, interpretada por Eduardo Noriega. En fin, son muchas historias de las que podríamos y podemos hablar. Una cosa, Juan, mira, tenemos aquí al otro lado del teléfono a Juan Carlos Chávez. Estamos, tanto Juan Carlos como yo, como dos niños a la puerta de un colegio cuando les van a dar una piruleta con la cara hinchada y una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Pues claro, estamos hablando de una cosa que hemos seguido desde que nacimos y la seguimos, aunque no la hayamos tocado en nuestra edad, por años que tenemos, pero sí que hemos estudiado mucho en lo que es el periódico y mucha crónica de él, ¿no? Y estamos los dos, te digo, como dos niños en la puerta de un colegio cuando nos pagan la piruleta, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, Juan, te voy a hacer una pregunta. Hemos hablado, en la entrevista que te hice, nos reímos un montón, y para cambiar un poquito el tema y alegrar un poquito, porque Juan Carlos no sé si conoce el tema, vamos a hablar de un cocodrilo. Vamos a hablar de un cocodrilo. ¿Qué pasó con un cocodrilo en el caso? ¿Nos lo puedes explicar? No te he entendido bien lo último, la pregunta. Sobre el cocodrilo, que te decía que íbamos a hablar sobre el cocodrilo, el famoso cocodrilo del caso. Acabo de decir que el Papa, el representante de la Iglesia en Madrid, el patriarca de las Indias Occidentales y obispo de Madrid, pero para nosotros era el Papa, porque fue el que recomendó la continuidad del caso. Porque el régimen, insisto, él es jesuita y ministro de Información y Turismo, pues Arias Salgado se lo quería reventar, ¿no? Porque ella decía que esto no iba acorde con el régimen ni con, no sé, con la imagen que debía vender nuestro país. Y entonces fue gracias a monseñor Leopoldo el que prosiguió. Entonces ocurrió que el caso solía organizar también, aparte de informar de crímenes, también hacía una labor social. Porque al informar de crímenes también siempre se ha dicho que conocer el crimen es la mejor forma de combatirlo. Y con la información de crónica negra se estaba poniendo en guardia a la población, sobre todo en una época de mucha migración rural a Madrid, a las grandes capitales, ¿no? Advirtiéndoles de los engaños que podía haber enseguida, pues con falsas ofertas de trabajo, falsos alquileres y demás. Y también hacía una labor social
tenía como unos consultorios, pero no de tipo sentimental, sino de todo, una especie de asesoría y demás. Y ya esto se completaba con una labor social de ayuda a necesitados, que era que se organizaban cenas benéficas. Y en esas cenas el cubierto era caro, que se sorteaban frigoríficos, televisores, muchos objetos, que el caso los conseguía de las empresas gracias a insertarles publicidad gratuita a las empresas, y las empresas donaban pues aparatos electrodomésticos y demás que se sorteaban. Entonces, en una cena de estas, el Suárez, el fundador, quiso poner la nota curiosa, pues regalando un cocodrilo, pero bueno, entonces era un saurio, una cría chiquitita de saurio, un cocodrilo pequeñito, ¿no? Total, le cayó una señora y va todo el mundo riendo y tal, y cabía en la mano, claro. Dijo, mire, oiga, ya pensó, ¿qué hago yo con esto en casa, no? Con este animalito. Dijo, llévenselo ustedes a la redacción, que será más feliz con ustedes. Bueno, pues para la redacción que se lo llevaron y le pusieron el nombre de Leopoldo como recuerdo y en homenaje del citado obispo de Madrid, de Leopoldo Eijo y Garay, un poco como recuerdo cariñoso y demás, ¿no? Algunos luego pensaban que era no por el que luego sería presidente de gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo y demás, no, era por el obispo, ¿no? Y el animalito, pues allá estaba correteando entre las mesas, serio, calladito y tal, y era la mascota de la Crónica Negra y demás. Además, se hizo conocido porque Eugenio Suárez, aparte, cuando el triunfo que tuvo en el caso, se montó luego a dedicar otras publicaciones, y entre ellas un semanario satírico, versión española, del famoso francés Le Canet Enchaîné, el pato encerrado, con el nombre de Leopoldo. Hasta tenía una publicación en el mercado que era Leopoldo. Se veía la imagen, el dibujo del gran Leopoldo. Y el animal, ya digo, andaba por allá, pero claro, se fue haciendo mayorcito el animal, lógico. Y hubo que meterle pues, en un acuario. Se puso un acuario y demás. Y cada 15 días venían a la redacción del Zoo de Madrid pues a cambiar el agua, a limpiar un poco aquello, y entonces lo sacaban del acuario. Lo sacaban del acuario, uno lo cogía de detrás de la cabeza, otro de la cola, y lo metían en un servicio que había de caballeros. Hay que decir que la redacción del caso estaba en un casi palacete, una primera planta, un sitio muy céntrico de Madrid, de casi 900 metros de extensión, ¿no? Entonces la redacción era el antiguo salón de baile, y había unos baños grandísimos, muy magníficos, y en uno de estos grandes, enfrente de la puerta de entrada, pues se le ponía él, y se ponía un letrero, ojo, no pasar, está el cocodrilo, por si llegaba alguien despistado de la calle que entraba por allá. Entonces, había un día un fontanero haciendo unos arreglillos, y quiso un momento ir al servicio, pues allá, y iba con prisa, iba bajándose la cremallera del pantalón y tal, iba a abrir la puerta, y dijo, ojo, no pasar, está el cocodrilo. Y yo, qué cachondo estos tíos del caso. Y claro, cuando abrió la puerta, se llevó el gran susto. ¿Por qué? Voy a contar un poquito lo de antes. Es que en el acuario, que había ya en la redacción, luego se lo llevaron cerca del despacho del director, y el cocodrilo se pegaba toda la parte del pierna y demás, se ponía pues aletargado, invernando y demás. Y alguna gente, cuando iba ya a ver al director, oye, enséñame al cocodrilo y tal, y el cocodrilo estaba pues como dormido. Y más de uno decía, bueno, no, ese cocodrilo nada, está disecado y tal. ¿Qué va a estar disecado? Ya podías llamarlo Leopoldo, que el cocodrilo no hacía caso. Pero entonces ya Suárez tenía una vara y ¡pum!, le pegaba en el morro, y ya Leopoldo abría las fauces todo cabreado. Yo creo que ya dormía, o sea, cuando estaba letargado, estaba siempre con un ojo abierto, alerta, por si veía la vara. Porque en cuanto veía asomar la vara hacia él, rápidamente abría las fauces. Por eso retomo la intervención del fontanero. Cuando entré rápidamente allá y vio el letrero de ojo, no pasar, que está el cocodrilo, y sacó su miembro, el cocodrilo, que estaba como un perrito donde la puerta queriendo salir de allá, al ver que entraba una persona extraña y que le parecía que le iba a asomar con alguna vara de algún tipo, le tiró un viaje. Claro, el fontanero se asustó, se dio media vuelta y echó a correr por las escaleras, salió a la calle gritando el cocodrilo, que me la come, que me la come. Claro, la gente le miraba y le preguntaba, ¿qué dice este loco? Y demás, ¿no? Y era que el cocodrilo, pues tanto a este fontanero como a algún otro, le dio un susto, porque nadie, o sea, se esperaba eso, que iba a dar con un animal, con un saurio suelto por allá, y que, ojo, no la apuntaras con cualquier cosa puntiaguda, porque iba por ti. Vaya historia, vaya historia. Yo me imagino la cara del fontanero
con el miembro sacado, corriendo por la redacción y claro, y vosotros seguramente en aquel momento os meabais de risa, ¿no? Pero claro, la situación era un poco agridulce, ¿no? Porque si lo llega a pillar le hace daño, ¿eh? No lo hubiera cogido, quiero decir, pero el animal instintivamente pues reaccionaba así, porque claro, cuando estás alertargado, que llevas meses durmiendo y que de pronto vengan a molestarte, es lógico que reaccionar un poco con violencia, ¿no? Porque por lo demás, no, cuando antes de estar en el, vamos, encerrado ahí en el acuario y demás, él se paseaba entre las mesas y tal, y no molestaba, simplemente andaba por allá, para que luego ya, pues eso, se fue haciendo grandecito y tal, y estuvo un montón de años hasta que ya fue donado al Zoo de Madrid, y entonces fue un traslado por todo lo alto, ¿no? Jesús González Green, que era un famoso periodista, un reportero de televisión española y que usaba muchos globos aerostáticos y demás, se lo llevó en un globo aerostático desde la redacción del caso al zoo. Y allá le estaba esperando una comitiva de gente para el recibimiento, encabezados por la madrina, que era Alaska. La cantante Alaska fue la madrina de este cocodrilo y se la recibió con honores y tal, y ya se lo puso en otro acuario y demás. Y ella figuraba pues como mascota de la prensa negra, vamos, de Crónica Negra, y de la prensa satírica también, ¿no? Porque ya digo, él tenía con su nombre pues una cabecera en el mercado, en fin, siempre fue pues un poco pues la nota curiosa de Suárez, que le gustaba también pues eso, poner crímenes, poner sangre, pero también contrarrestarlo pues con temas de humor. Curioso. Me imagino la redacción, aquel momento debería ser épico. Otra cosa, Juan, uno de los puntales del caso es que nació en una época muy convulsa, que fue la dictadura franquista, pero es que allí nacieron varias revistas satíricas también y sobre todo una película, no sé si te acuerdas, de la prima Angélica, que era una película que se reía del régimen y en cambio pasó la censura. ¿A vosotros pasó lo mismo? ¿Que pasasteis algún tipo de censura? ¿Que algo que no podíais publicar en aquella época, pero al final lo conseguisteis publicar? Hombre, había unas normas, bueno, ya no en el caso, en toda la prensa en general, ¿no? O sea que, en fin, claro, no se podía decir, por ejemplo, pues si había habido una carga policial, una manifestación, ¿no? Había que decir, pues que había habido un desplazamiento masivo de ciudadanos, ¿no? En fin, no se podía decir que una persona se había ahorcado, ¿no? Sino que había muerto, pues, por lesiones incompatibles con la vida, ¿no? No se podía decir que una mujer había tenido un aborto, ¿no? Sino que, en fin, que había, en fin, perdido un niño pues por una intervención en el útero, en fin, eran explicaciones, o no hablar de tortura policial, ¿no? Eso había que decirlo que era técnica reforzada de interrogatorio, o sea, había que emplear los sinónimos y demás para esto. Y luego, pues claro, sabías que ciertas cosas pues había que escribir un poco entre líneas y demás, porque claro, desde la guerra civil, los periódicos, todas las noches, todo lo que se escribía, entonces era artes gráficas, no era digital como ahora. Entonces se componían casi como en tiempos de Gutenberg las columnas, o sea, que son las filas, las hileras que había en los periódicos de plomo. Las pruebas había que mandarlas en información y turismo, y ahí pasaban por el censor, que podía aplicar la normativa correspondiente al respecto, ¿no? Y muchas venían con un bolígrafo rojo, lo cual ese párrafo había que quitarlo o sustituir unas palabras por otras y demás, o para atrás. Es decir, que la censura estaba vigente y entonces ya, como ya lo sabíamos, pues bueno, había que someterse a eso, pero claro, también dependía en parte, a veces probabas, porque dice, bueno, pues voy a meter un folio y aunque, bueno, en los folios nosotros solíamos escribir 30 líneas por folio, ¿no? Bueno, pues si nos quitan 4 líneas nos quedamos en 26, vamos a intentarlo, ¿no? Pero quizá era más cómodo que ahora no hay censura, pero hay dirigismo informativo, hay autocensura, que es peor todavía lo de ahora que antes. Digo que es peor lo de ahora, porque ahora el caso no podría existir, por las leyes que hagamos. Por fin, no se pueden publicar fotos de los asesinos, no se pueden publicar datos, no se pueden publicar de nada, o sea, ahora está mucho peor el tema, ¿no? Entonces, claro, ibas controlando, pero a veces pasaba. O sea, dependía también, pues, del censor de turno, ¿no? Yo en algún libro he contado que Franco, hablando con un político importante, decía Franco, es que los censores son tontos. Además, no le faltaba razón. Porque la gente no sabe que a Franco le gustaba escribir artículos de prensa en el periódico Arriba, que era el diario cabecera de la prensa del movimiento. Pero para que él firmaba, según la temática, firmaba con Hawkins, con Macaulay y tal. Y entonces, varias veces, artículos suyos, porque el censor no sabía que eran de Franco,
cuando los devolvieron a la redacción, iban con un montón de tachones, porque decía, ¡ay, el rojillo este! Sin saber que era Francisco Franco el que lo había escrito. Sí. O sea, claro, hay que dijera algo, no, si los censores son tontos, ¿no? Eso pasa siempre. Entonces, había que jugar siempre con que te dejaran pasar o no te dejaran pasar. Dependía de que el tío estuviera a gusto, que estuviera contento, que estuviera disgustado, pues tú siempre probabas, y sí, a veces pasaban cosas de estas, y a ver, lo han pasado. Pero entonces lo arreglaban enseguida el régimen. Eso era una muestra del aperturismo del régimen, ¿no? Con lo cual, pues siempre quedaban bien, o sea que... Pero ya digo, el tema de la censura era... Luego ya, a partir de 1966, con la ley de prensa e imprenta promulgada por Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, ya se quitó la censura previa. Entonces tú podías publicar lo que quisieras, pero eso sí, yo recuerdo mis tiempos de director de diarios, cuando a pie de rotativa, cuando empezaban a imprimir ya a las tantas de la madrugada, tenías que firmar 7 ejemplares, el motorista los llevaba a Información y Turismo, y si este veía alguna cosa, el delegado, que no le gustaba, podía llamar al juez y se embargaba la edición. Con lo cual, igual era peor, porque antes con la censura cambiabas un párrafo, pero la edición salía a la calle. Aquí no, aquí había que bloquear toda la edición, ¿no? Como pasó pues con algunas veces el caso, que la edición completa fue echada para atrás de la trituradora de papel, o con Leopoldo, con la revista Leopoldo, ya el número cero ya fue secuestrado. Porque, en fin, había alguna ironía con el rey Juan Carlos, bueno, entonces príncipe, que estaba por Nueva York y tal, y ya el número 0 fue secuestrado y demás. Y, por ejemplo, el Cocodrilo, pues duró poco porque le costó 70 millones de pesetas de pérdidas a Suárez, la revista Leopoldo, de aquellos años. O sea, porque la censura era así, iba toda la tirada para atrás. En fin, o sea, tenía pros y tenía contras. Pero, en fin, todo fue evolucionando, pero ya digo que la censura es algo que no ha desaparecido. Y sobre todo en la crónica negra, porque los políticos no la consideran políticamente correcta. ¿Por qué? Porque si se publican la verdad de lo que está ocurriendo ahora, el incremento de asesinatos, de asaltos, de violaciones, de secuestros, de atracos y demás, eso cuando llega la hora de las elecciones, cuando llega la hora de depositar la papeleta en la urna, puede no ser favorable al partido gobernante. Esté quien esté en la Moncloa, eso da igual. Entonces los gobernantes, insisto, esté quien esté, pues no le gusta mucho lo de la crónica política. Es más, que hace unos cuantos años que en los periódicos no existe sección de sucesos, porque tras que el caso se implantara, se asentara en el mercado, muchos periódicos crearon la sección de sucesos, admitación del caso, crearon la sección de tribunales, que el caso también la creó, y demás, porque eso ha desaparecido. Y ahora cuando hay algún suceso, va en la sección de sociedad, pero ya no pone como antes sucesos. O sea, se trata un poco de tapar. Y sí, hay algunos sucesos muy impactantes que se siguen machacando, pero se siguen machacando porque quizá los protagonistas o los padres familiares de las víctimas pues pueden ser gente importante o gente mediática o gente que va a muchos medios y sí se sigue machacando. Pero hay otros muchos casos, desapariciones de niños, muchas historias, pues que no tienen ningún eco, ¿no? Y pasan desapercibidos. En fin, porque, ya digo, en el régimen anterior no gustaba la crónica negra porque decían que daba mala imagen del país y en la actualidad porque perjudica a los intereses personales y partidistas de los políticos. Juan, vamos a hacer una pausa, un segundo, simplemente, y ahora volvemos. No cuelgues, por favor. Juan Carlos, hemos escuchado a Juan Rada hablar del caso, hablar del cocodrilo, nos hemos reído mucho. La cara de expresión que tienes, Juan Carlos, es alucinante. Ya lo he dicho como antes, ¿no? Parecemos dos niños en la puerta del colegio esperando la piruleta. ¿Qué le quieres preguntar a Juan Rada? ¿Qué quieres preguntar sobre el caso? A ver, como preguntarle tengo un montón de preguntas, pero bueno, iremos. No, adelante. Solo alguna, en su sección Grandes Historias del Caso, ¿vale? Desenterró perfiles fascinantes como Pilar Prades, la envenenadora, o el violador de pirámides, por ejemplo. ¿Qué diferencia a los asesinos de la España del siglo XX de los criminales tecnológicos o modernos a los que nos enfrentamos hoy? O sea, las diferencias, ¿no? Básicamente. Este es un hombre, curiosamente, él era periodista, pero no se había dedicado nunca al mundo del suceso, ¿no? Bueno, hay que decir que primeramente que, en fin, este era de joven, era un muchacho casi, era falangista, tiempo de la República, llegó a estar en la cárcel, combatió en el bando nacional, luego fue voluntario a la Guerra Mundial, pero en fin, contrajo una enfermedad, volvió para España,
pero le tiraba eso de los conflictos bélicos y demás, y entonces luego volvió a Hungría, cuando todavía no había concluido la contienda europea, bueno, la contienda ya mundial, como enviado especial de prensa. Ella estuvo en Hungría hasta que entraron, vamos, allá los aliados y demás, y luego ya se dedicó pues al periodismo, pero en general. Sucedió que por un día que había un crimen famoso, el Monchito, que mató a una señora y demás, y le tocó cubrir el suceso a él, pues porque dio esa circunstancia de que no había otro en la redacción y demás, porque al fin él escribía el tema, podemos decir, de más altura periodística, ¿no? De más calidad, se consideraba. Entonces, en ese crimen conoció pues al mejor policía criminalista que ha habido, Antonio Viqueira Hinojosa, el cual pues le invitó a ver si quería ir por las noches pues allá a la comisaría donde estaba de guardia y le iba contando casos antiguos y tal, que él empezó a contarlos en el periódico Madrid, donde escribía. Él escribió el periódico Madrid y demás, y iba contando estos casos y demás. Y además lo tituló El caso de, precisamente, que de ahí surgió la idea de que dice, bueno, pues esto podría yo crear una publicación, seguir con la misma técnica de casos ya resueltos y demás, pero claro, cuando ya empezó a ser ya crítico con el régimen y demás, él también fue evolucionando, ¿no? Ya en su autobiografía y tal, ya se consideraba al final antifranquista, porque decía que después de la guerra pues hubo mucho aprovechategui, mucha gente que fue a aprovecharse del régimen de forma descarada, hubo muchas envidias hacia él, hubo mucha gente que lo denunció, que estuvieron a la contra, en fin, y se creó muchos enemigos, pero todavía más admiradores, que es lo importante, ¿no? Entonces fue un periodista valiente, porque además no se conformó con crear el caso, sino que se metió, amplió su área de periodista a editor, y sacó publicaciones pioneras. Al decir pioneras es que no existía ninguna en el mercado, ¿no? Y en fin, y entonces pues sacó en música moderna la revista Discóbolo, ¿no? Música moderna que en aquellos años no estaba muy bien vista, lo de la música JJ y demás, ¿no? Sacó revista taurina como el Burladero, en fin, sacó la revista de coche como Velocidad, llegó a tener 13 publicaciones en el mercado, o sea que, es más, aparte del caso, se creó la competencia, porque creó otro semanario titulado Sucesos, y era también suyo, pero era para que la gente se fuera a uno u otro. La gente mayor recordábamos cuando había el jamón, el detergente Omo, y luego salió el S. Y muchos dicen, bueno, compro Omo, compro ese, estaba que ese era de Omo. Se había creado la competencia para que entre los dos machacara el resto del mercado. Pues es lo que hizo Eugenio Suárez, que tenía el caso, y luego tenía otro semanario llamado Sucesos. Y es más, también sacó una revista mensual, en plan revista, sobre crímenes antiguos, llamado Crimen y Castigo. Claro, con todo eso tuvo que luchar mucho, pues porque claro, había muchas amenazas, hemos citado antes la mano cortada. Con la mano cortada ya le dieron toques para que no siguiera para adelante, porque la protagonista de esta historia, truculenta historia, aunque en el fondo no había pasado nada, ¿no? De una mujer que había cortado la muñeca de su hija, pues como si fuera, cuando murió la hija, ¿no? Como si fuera una santa en plan de reliquia. Pero esta mujer, Margarita Ruiz de Liori, que era una persona del régimen, había sido muy amiga del Primo de Rivera, se tuteaba, debía ser la única mujer, aparte de su esposa que tuteaba a Franco. Es más, Franco la había nombrado, cuando hablan los socialistas de que han llevado a la mujer al ejército, no, la llevó Franco, porque esta mujer la nombró capitán honorario del ejército español durante la guerra de Marruecos, donde ella estaba trabajando de espía bajo la tapadera de corresponsal de un periódico de Madrid, corresponsal de guerra y demás. Entonces era un personaje muy importante esta mujer, de la alta sociedad, marquesa de Villasante, baronesa de Alcoalí, Premio Nacional de Bellas Artes, pianista y de todo, y ya digo, y amiga de Franco. Por eso, cuando llegó la policía ya, porque le habían denunciado a los hijos que había extirpado, bueno, que había cortado la muñeca que había hecho una profanación de cadáver. En suma, se la llevaron detenida, rápidamente en comisaría dijo que me pongan con el Pardo. Y efectivamente, desde el Pardo hubo llamadas al caso, a Suárez, para que no se publicara nada de eso. Bueno, y también a otros periódicos. Pero vio que era un filón de oro, ¿no? Informativamente, porque estamos acostumbrados en general que los delitos pues se deben más o menos pues en las clases bajas sociales y demás, pero claro, podemos decir que casi una grande de España pues hubiera hecho este tema, ya digo, luego quedó en nada, pero claro, el hecho de que saliera un periódico donde ponía el caso de la mano cortada, además, viendo el tema de la censura de antes, se fue culpa de la censura, porque lo único que iba en portada, que la foto también iba dentro, era una lechera de latón
que había antes, cuando se vendía la leche a granel, ¿no? Iban los lecheros por la calle y te echaban en una lechera de latón donde había una mano flotando y demás. Y cuando la vio el censor, pues reflejando un poco también las palabras de Información y Turismo, dijo, esto va contra la moral, contra el uno, contra el otro, hizo quitar esa foto de la portada. No daba tiempo a hacer otra foto, porque las fotos había que hacerlas en un proceso de fotograbado, con ácidos y demás, y entonces lo que hizo Suárez fue, a prisa y corriendo, escribir el caso de la mano cortada. Claro, ver eso en la calle, a mano, y dice, ¿esto qué es la gente? Se agotó la tirada. Hubo que hacer una segunda tirada. Había gente que iba a los talleres a comprar, a adquirir los primeros ejemplares que siempre, cuando se inicia la tirada, pues se rompen algunos. Iba a comprar restos. Es más, fue la primera, quizá, y la única ocasión quizá, que hubo reventa de ejemplares. Un avispado kiosquero del barrio de Tetuán, como había vendido a todos, cogió su furgoneta y se recorrió la Gran Vía y el centro de Madrid, parando en todos los kioscos para comprar todos los ejemplares que veía. Y se los llevó todos, para luego en su kiosco venderlos, valían a 2 pesetas, venderlos a 5 pesetas. Ya hizo reventa del eco que tuvo este suceso aquel domingo. Y esa noche, Madrid, y luego cuando llegó a las provincias, las calles aparecieron muchas llenas de lecheras, porque a la gente le dio tal impacto, porque claro, la foto no iba en portada, pero sí iba adentro, le dio tal impacto ver una mano flotando en una lechera, que tiraron lecheras a la calle y demás. Y aquello fue pues, un impacto que Eugenio Suárez pues supo aprovecharlo muy bien y demás, ¿no? Pero ya digo, esas cosas le crearon muchos admiradores, le proporcionaron muchos lectores, pero también muchos enemigos, ¿no? Y entonces, claro, estaban a lo que le pillaban. Entonces, claro, le cayeron muchas sanciones, había veces que había que coger los ejemplares y todos los periodistas arrancando páginas de los ejemplares. Igual las páginas centrales o lo que sea, arrancando para no hacer una nueva tirada, ¿no? Eso suponía mucho perjuicio, muchas pérdidas y temporal en que tú llegas a estar secuestrado. Que una edición no salga a la calle o al domingo siguiente la gente vaya al mercado o a las tiendas y de paso quiera el ejemplar y no lo encuentre, pierdes campañas de publicidad y demás. Entonces, sobra decir que el régimen pues fue severo con él y les pasó canutas, pero fue un luchador nato que estuvo al pie del periodismo hasta los 95 años en los que falleció con 95 años, ya digo, y tuvo problemas, pues ya digo, con la política, también tuvo una vida sentimental complicada, tuvo una ruptura matrimonial de la primera, una segunda que se quedó con todos sus bienes, incluso con sus derechos, porque el caso estuvo 35 años en el mercado, hemos hablado de que salió el 11 de mayo de 1952, pero desapareció del mercado el 29 de agosto de 1987. Estuvo 35 años y pico. ¿Y por qué desapareció? Aún vendía casi 140.000 ejemplares. Aunque había salido mucha competencia, como la revista Interview y otras, y además otra cosa, el morbo, a la gente le gusta ver la sangre en color. Que claro, en la revista Interview se ve mejor en color. Había surgido la televisión, la sangre se ve en color. En el caso se tenía que limitar un poco pues, a un rojo y negro en el papel, pero encima su mujer le embargó la cabecera y demás y tuvo que cerrar abruptamente a final de agosto porque judicialmente la mujer se había hecho con el patrimonio de él. Entonces, en fin, acabó en la ruina, en fin, acabó pues ejerciendo el periodismo y con la satisfacción de que había hecho el deber cumplido, ¿no? De que había sido un pionero tanto en la prensa de sucesos como en otras muchas, y en fin, lo que Juan Caño, por ejemplo, que fue un importante periodista, ha sido, pues un día escribía en un libro que estaba considerado Suárez como uno de los 10 mejores periodistas que ha habido en la historia de España. Juan Carlos te hace otra pregunta, Juan, que dice que en tu sección de grandes historias del caso desenterraste perfiles fascinantes como Pilas Prades, la envenenadora, el violador de pirámides. ¿Qué diferencia a los asesinos de la España del siglo XX de los criminales tecnológicos o modernos de los que nos encontramos hoy? Y luego también te hace otra pregunta que te dice que a tus 60 años de impecable trayectoria profesional y con un nuevo libro sobre grandes asesinos españoles que está en camino, ¿qué enigma o crimen histórico de España confiesas que te has quedado más clavado en una espina por no haber podido resolver, por ejemplo, o explicado, ¿no? Ha ido evolucionando la sociedad y ha evolucionado los crímenes. Por ejemplo, han llegado a España muchos extranjeros, muchos emigrantes,
del este, de África, de Sudamérica, y han traído otras formas de delinquir. A la hora de delinquir hablamos de asesinatos, de robos, de atracos y demás. Entonces, claro, hay otra gente diferente, ¿no? Una vez, por ejemplo, no hace mucho, precisamente en un libro que terminó hace unos días, vamos, ya está a punto de ir a la editorial, pues encuentro la cita, por ejemplo, de que la policía, en todos los carteristas que tenían fichas de Madrid, no había ni un solo español. ¿Y qué pasa? Que la forma de robar carteras es diferente. Porque antes los carteristas en el libro, ¿no? Eran casi como unos artistas de bolsillo de la chaqueta, lo que sea. Estos que han llegado de Sudamérica son mucho más vastos, van un poco en forma más violento, ¿no? O sea, van un poco agresivos. Incluso ya emplean, yo qué sé, la fórmula del mataleón, ¿no? Es a primero de mes cuando los pobres jubilados digo pobres un poco pues por la edad, que hay mucha gente que ya no está en buenas condiciones físicas y tal, van a sacar dinero del banco y demás, pues que nos asalten por detrás haciendo la técnica del mataleón. Y que con un brazo se lo pasan por delante para triangularlo, con el otro brazo hacen palanca hasta que pierda el sentido. Cae al suelo, le quitan el dinero y con la ventaja para el delincuente de que al haberle atacado por la espalda, el otro, la víctima, no le ve la cara y no lo puede delatar cuando lo denuncia la policía, ¿no? Entonces se ha pasado a otra forma más brusca, más agresiva de asaltar. Y también estaba pasando pues eso, con otro tipo de robos, de asaltos y demás, donde muchas veces no dudan en disparar a inocentes trabajadores que están ahí atendiendo al público. En fin, ha cambiado un poco esto, ¿no? En temas de secuestros y demás, y luego también ya las nuevas técnicas digitales, ¿no? Ahora ya, antes las estafas eran más artesanas, pero tenían más gracia, ¿no? Me parecían un poco pues esas que empleaba Tony LeBlanc pues en sus películas, ¿no? Con el tocamocho, en fin, un montón de cositas de estas, que ahora se va al engaño digital, al engaño masivo, a muchas cosas que han cambiado la sociedad. La segunda parte era, me has dicho... Lo de tus 60 años de impecable trayectoria profesional, con un nuevo libro sobre grandes asesinos, ¿qué enigma o climatológico de crimen te ha impactado más y el cuál ha sido la espina que no has podido resolver en un caso concreto, ¿no? ¿Cuál ha sido tu espina? Hombre, ha habido casos, yo el que más he seguido desde el día que ocurrió, ¿no? 1 de agosto de 1980, pues es el crimen de los Urquijo, ¿no? Porque ha sido el crimen más mediático que ha habido de la instauración de la democracia, ¿no? Porque por dentro pues afectaba eso a las bancas, a las finanzas, a la economía, a la nobleza, al Opus Dei, en fin, había mucha gente pues que con ese crimen unos fueron beneficiados y otros perjudicados. Todas las cosas hay, ¿no? Nunca se pudo conocer la verdad porque tampoco no interesó. Cuando se condenó a Rafi Escobedo como autor, que condenó a 53 años y medio, era porque decía la sentencia que había cometido solo el crimen de los marqueses, claro, que lo había cometido solo o en compañía de otros. Claro, la pregunta que se hace la gente es, ¿solo o en compañía de otros? ¿Y quiénes son los otros? Que ya hubo otros autores también que estuvieron esa noche en Chalet Somos Agua. Eso hablando de autores materiales. Luego había autores intelectuales. ¿Por qué no se han salido todos sus nombres? ¿Por qué se ha impedido? En fin, y no ha habido tema. Muchos, sobre todo yo, me he estado muchos años dedicando a esto. Yo fui a Brasil a ver a su amigo Rafael Anastasio Espona, que escapó de la justicia, estuve con el Río de Janeiro, en fin, me he entrevistado con varios, y si parte de la verdad, pues que tampoco se puede difundir, porque claro, como ya ha prescrito, lo único que pueden es demandas y demás, ¿no? En fin, es un tema que te ha dejado pues mal sabor, ¿no? Porque era un poco una España donde había, intereses económicos, financieros, políticos y demás, donde también había más interés para contar eso. Y eso fue un tema porque me dejó un poco mal sabor de boca, que en fin, que nos haga que la verdad no brille en los temas, ¿no? Ha habido otros temas que por intereses políticos, yo cuando empezaba, pues ahora hace 60 años exactamente, trabajaba en Diario de Navarra y nos llamaron de un pueblo, Ituren, en la falda de los Pirineos, para decir, el corresponsal, para decir que cuando iban a enterrar a una señora egregia allá en el panteón familiar, una señora que vivía en Madrid, de una familia de constructores y tal,
pero que había expresado su voluntad de que la enterraran pues, en el panteón familiar que había en su pueblo, que era el único panteón. Y cuando corrieron a piedra y se metieron para adentro, pues el párroco y los demás, pues encontraron 2 cadáveres desnudos y atados con una cuerda en medio del pasillo, ¿no? Y con un balazo en la cabeza. Pues, ¿qué pasaba? Fui para allá y demás, y el tema era que al parecer se sospechaba que eran el líder de la oposición marroquí, Ben Barka. Ben Barka fue el primer presidente del Parlamento de Marruecos cuando la independencia, con Mohamed V, el abuelo de este. Pero luego cuando llegó el padre de este, Hassan II, fue contra él, porque en fin, era un sátrapa, el otro luchaba por los derechos sociales, fue condenado a muerte, tuvo que huir y demás. En fin, total, que lo asesinaron, le tendieron una trampa y lo asesinaron en París y tal. Y no sabía nada del cadáver, de su acompañante, una secretaria, y al parecer eran los 2 cadáveres que había en el sitio de Navarra, ¿no? Ya que hemos hablado antes de la censura, te recuerdo que a la hora de cenar yo publiqué que al parecer eran Ben Barka y su secretaria, y cuando iba a salir a cenar llega una pareja del Servicio de Información de la Guardia Civil, preguntan por el director, les digo que he ido a cenar porque era la hora, que vendría más tarde, que dicen, pues mire, para no volver, dígale que hay una orden personal de Francisco Franco, o sea, del jefe del Estado, para que no se publique nada de este tema. Vaya. A mí me extrañó porque siempre el tema de la censura se ejercía a través del Ministerio de Información y Turismo. Me extrañó que viniera la Guardia Civil en persona. O Guardia Civil que ya habían tomado el pueblo de Ituren y no permitían que nadie pudiera entrar allá, ni periodistas, ni fotógrafos, ni nada. Todo esto, claro, venía a acrecentar un poco la sospecha de que efectivamente lo que decíamos nosotros era verdad. Yo puse cara un poco de ingenuo, le dije, bueno, pues traerán alguna orden escrita y tal. Ni orden ni nada, leches. Es una orden del jefe del Estado de España. No tengo ningún escrito de nada, solamente, bueno, ya se acabó la historia. Por ejemplo, yo me quedé con la gran frustración, porque claro, yo lo seguí investigando, pero claro, porque el párroco quiso enterrar los cadáveres, darles cristiana sepultura en otro sitio, y dije, no, a Pamplona para que, claro, si en Pamplona se vio el tema, claro, había cosas que le habían quitado las huellas, vamos, les habían quitado las manos, para que no hubiera huellas dactilares, y también la dentadura. Pero había algo que no se habían fijado los asesinos, y es que este hombre, cuando estaba ya perseguido y condenado a muerte, le intentaron con un coche arrojarlo fuera de la carretera para que se matara. Se lesionó unas vértebras y demás, y cuando le hicieron la autopsia, se vio que esas lesiones de esas vértebras existían. Era él. Entonces, como no se podía publicar nada, pues a callar. Los cadáveres después, en vez de enterrarlos, se los llevaron a Barcelona y desaparecieron para siempre. Y ahí se acabó la historia. Ya es un tema que está permanecido en secreto hasta el año 2009, que yo lo saqué a la luz en cuarto milenio. Y se volvió a hacer un poco de aire y demás, pero en España no se ha tocado. En Francia sí, se han hecho un par de películas y demás, pero aquí se ha tocado. Entonces, también me quedo un poco con las ganas de que, no sé, de lo que había ocurrido detrás realmente, ¿no? Que ya sabemos, vamos, que lo torturaron, sacaron información y lo querían eliminar, ¿no? Porque este hombre era el presidente de la conferencia tricontinental, que tenía socios a los países más pobres del mundo. E iba a presidir la primera conferencia de esta tricontinental que se iba a celebrar en La Habana. Pero claro, a ciertos países no les interesaba. Y al parecer en la eliminación estuvieron implicados Estados Unidos, Israel, aparte de Marruecos y Francia. Por eso, cuando se hizo hace 10 años también ahora, se hizo la serie de televisión El Caso, Crónica de Sucesos, hubo un capítulo dedicado a esto. Y aunque lo quisieron camuflar un poco, hubo alguna queja, al parecer, por parte de Estados Unidos, y dicen que fue uno de los motivos de que esa serie, que estaba ya anunciada y se estaba trabajando para una nueva temporada, tras el éxito que había tenido la anterior, no se siguió en la parrilla. O sea, se cargaron la serie, al parecer, por este capítulo en el que se hablaba de Ituren, de este caso, que yo soy la única persona que lo he tocado, ¿no? Ha habido más casos, ¿no? Que he investigado, que he seguido, y que te quedas con las ganas, pues porque a lo mejor hasta se conoce la verdad, pero por imperativos políticos, judiciales, policiales y demás, pues no pueden salir adelante. Y tú como periodista, pues, aparte, claro, que en los periódicos tú no vives de la venta, ¿no? En el caso sí, casualmente el caso sí vive de la venta, ¿no? Pero porque era una tirada grandísima. Pero además periódicos que no venden mucho, pues se vive de la publicidad. Según qué cosas puedes publicar, pueden forzar a la empresa a modo editorial para retirarle pues campañas publicitarias y demás. Entonces la empresa te da el toque de que la publiques esto, que es lo que he dicho antes que ocurre ahora. Se ha pasado de la censura de antes al dirigismo informativo de ahora. Y es que ciertos grupos de presión de la banca, constructora, testaferros del gobierno y tal, presionan a las editoras de los medios para que, oye, o cambiéis de línea ideológica y demás, o retiramos la publicidad.
Entonces la empresa, como quiere seguir adelante con la publicación, pues le dice al reportero, al redactor, que hombre, que modifique un poco su línea o que tiene la puerta. En fin, son tiempos, pues, antes con censura y ahora con dirigismo informativo. Eso te iba a decir, Juan. Una pregunta, porque esto me lo he preguntado yo muchas veces, y quién mejor que tú que para contestarme esta pregunta. Vosotros nacisteis en plena auge de la dictadura franquista, pasasteis luego por la muerte del dictador en el año 75, pasasteis también por las luchas obreras más fuertes que han habido, que fue la lucha de la Força en Barcelona, que se paró todo el Baix Llobregat por solamente un despedido. Luego pasasteis por la legalización del Partido Socialista en el año 77 y el Partido Comunista también en el año 77, y a lo que es la transición, y luego, la última época, pasasteis por el golpe de Estado. ¿Cómo se vivió todas estas épocas de un lado al otro como si fuera una montaña rusa en vuestra redacción? ¿Cómo se vivió estos momentos de la historia tan importantes para nuestro país? Había que ir adaptándose. Yo, claro, la verdad es que lo pasé en distintos medios porque yo trabajaba en un montón de periódicos. Empecé en Diario de Navarra, pasé luego a la Junta del Norte de Bilbao, luego a La Voz de Castilla de Burgos, luego al Noticiero de Cartagena, al Diario Línea de Murcia, a La Voz de Almería, al Telegrama de Melilla. He estado en muchos sitios, he sido redactor jefe, director de periódicos. Claro, las circunstancias eran diferentes, ¿no? Porque en el caso, sí, había censura, pero el tema criminal. Pero a veces el tema político y tal no se metían tanto, porque el gobierno pensaba, era eso, el periódico de las porteras. Claro, cuando Jarabo, casi 500.000 de ejemplares, no creo que en España hubiera 500.000 de porteras. Pero existía ese complejo. Y, por ejemplo, en el famoso Consejo de Guerra de Burgos, del año 1970, donde hubo 9 penas de muerte, que luego se redujeron a 6, y luego hubo indultos, pues en las universidades, en los círculos de izquierda, en los sindicatos y tal, no se informaban por la prensa seria de Madrid o Barcelona, se informaban por el caso, porque los demás periódicos no se atrevían, estaban muy vigilados, pero el caso, como los gobernantes pensaban que era el periódico de las porteras, que no le van a leer más que porteras, que no van a leer nada de política, pues era el que informaba, ¿comprende? Entonces, esa ventaja tenía el caso. En cambio, me tocó a mí de director de periódicos y demás, y en cambio ahí era más duro el control, ¿no? O sea, es que cualquier cosilla que decías, rápidamente te llamaban de la autoridad civil, de la autoridad militar, te decían un montón de cosas, o te acababan procesando, ¿comprendes? Porque, en fin, yo, por ejemplo, pues nada, una pequeña crítica en un periódico, cuando era director del diario Noticiero de Cartagena, en 1973, pues me metieron lo que era un consejo de guerra, vamos, por un tema, que menos mal que, en fin, no siguió adelante y demás, pero porque por cualquier cosa, cualquiera podía meterse contigo, y por lo civil igual. Entonces, claro, era una situación un tanto incómoda porque dependía del talante de ellos, ¿no? Había los que eran más progresistas, menos progresistas, los cambios de chaqueta que hubo, lo que sea, o sea, no sé. Es decir, que ahora están hablando mucho, por ejemplo, de Ceuta y Melilla, y a mí fui director del diario El Telegrama de Melilla, y por ser un gran defensor de la españolidad de Melilla me costó el puesto, y me mandaron a Madrid a un rincón. ¿Por qué? Pues porque el diputado que había allá del gobierno de Suárez, García Margallo, que sale tanto en televisión, exministro de Exteriores, pues no le gustó que yo saliera en defensa de Melilla, porque en el año 1979 hubo, yo he publicado estos libros, un enviado del presidente Carter se entrevistó con Juan Carlos I para hablar de la cesión de Ceuta y Melilla a Marruecos. Es más, primero se entregaría a Melilla y a Ceuta se le buscaría una situación un poco estacionaria de internacionalidad, como fue Tánger. O sea, que de momento sea una ciudad internacional y luego pase a Marruecos y demás. Entonces, claro, y además esto fue muy sospechoso en Melilla cuando un buen amigo del rey, Santiago Carrillo, sale con un artículo diciendo que hay que devolver inmediatamente Ceuta y Melilla a Marruecos. Ricardo de la Cierva contrarrestó, hablando de la españolidad de Melilla y demás. En fin, es decir, que y yo porque publiqué estos artículos de Ricardo de la Cierva y demás, hablando de españolidad de Melilla, pues me costó el puesto y me cesaron. En fin, o sea que la política es así, ¿no? Y entonces, ya digo, algo que a lo mejor no me hubiera pasado en el caso, ¿no? Pero por rozar la política, sino por defender los intereses justos que hay y tal, y por ser un buen patriota, pues te mandaban a casa, con lo cual, en fin, ya digo, estos datos que estoy contando luego, claro, estuvieron ocultos, pero claro, en Estados Unidos no es como en España. Allá se desclasifican documentos. Aquí todavía no se ha desclasificado nada, ni de 23F, ni de nada, vamos. Y claro,
Entonces el embajador, salieron los documentos, los contactos que tuvo el embajador de Estados Unidos en España, Terence Stockman, con el presidente Carter, informándole de la reunión que hubo en la zarzuela de Juan Carlos con el senador enviado de Carter y con él. Y contaba todas estas historias, ¿no? De la propuesta de soltar Ceuta y Melilla a Marruecos, ¿no? En fin, esto se ha desclasificado, salió en la prensa USA, yo lo he publicado aquí en un libro y demás, ¿no? Pero en fin, que luego cuando ves ahora un poco la hipocresía que hay con el tema de Ceuta y Melilla y demás, pues dices, hombre, y ya digo, que el periodismo, pues entonces se vivía de forma muy diferente, ¿no? Has hablado de la legalización del sol, fue peor la del Sábado Rojo, cuando se legalizó el Partido Comunista. ¿Qué hace? ¿Lo cuentas? ¿No lo cuentas? Había llamadas amenazantes, no sé qué, fueron... Lo pasamos muy mal en aquella época, ¿no? Porque además, claro, dependías de la empresa de arriba, dependías de los lectores, dependías de las influencias políticas, en fin, hemos pasado lo suyo, y una profesión, como he dicho siempre, interesante, pero mal pagada y muy desagradecida. Me pregunta Juan Carlos que para acabar más o menos, usted llenaba, o sea, Juan, que llenabas teatros hablando de crímenes sin resolver, que dices que la crítica desde el poder intenta vetar la crónica negra, que ya no existe prensa especializada de sucesos en España. ¿Por qué te incomoda tanto el poder actual que el público consuma periodismo de investigación criminal y riguroso? Y referente a una cosa que has dicho, que eso lo digo y te lo pregunto yo, ¿por qué tanto escándalo con Ceuta y Melilla si al fin y al cabo Ceuta y Melilla nunca fueron marroquíes? Marruecos es posterior a Ceuta y Melilla, porque Ceuta y Melilla viene de la época anterior a los visigodos, no tiene nada que ver con Marruecos. Eso lo digo yo para que la gente lo entienda, que a veces hay que saber un poquito de historia. Bueno, claro, estamos hablando aquí de que aquí ocurre un poco como en la Roma de Julio César, panem et circenses, o sea, pan y circo, y que la gente esté entretenida. Por eso aquí, cuando se ve a gente... En Madrid a veces yo lo veo algunas veces, pero el resto de España y tal, gente con banderas españolas y demás, pues cuando juega la selección española, pues cuando hay graves problemas de España y demás, no se ve a nadie, no sé, exhibiendo, ¿no? Como debe hacerse, o sea, no sé, mostrando españolidad y con bandera. Todo es el fútbol, ¿no? Y entonces, claro, a los gobernantes, no hablo de este gobierno, hablo en general, de todos, los que estaban antes, los que vengan después y tal, pues les interesa eso, pues mucho fútbol y saber si va a jugar Mbappé, si ha renovado Vinicius y demás, pero no quieren otra cosa. Entonces, la prensa, la crónica negra es un tema siempre crítico, porque claro, demuestra inseguridad, ¿no? Cuando hablamos de violaciones y demás, hablando del tema de Ceuta y Melilla, ya se está hablando de niñas y mujeres violadas y demás, claro, eso molesta bastante, ¿no? Porque eso crea un clima de inseguridad en la calle. A la gente, la familia, oye, a las hijas, ten cuidado, no salgas sola, no vuelvas por esa acera sola, no vengas a tal hora y demás. O sea, hay miedo a eso, ¿no? En fin, entonces, claro, ¿qué pasa? Que no interesa eso, que eso se difunda y demás, ¿no? Claro, hay un principio que he dicho siempre, que es que conocer el crimen es la mejor forma, no sé, de combatirlo, lógicamente, ¿no? Pero claro, el político prefiere que que la gente esté feliz, vivimos aquí en un país muy bonito, colorido, con buen sol, con buen clima y tal, y no hay delitos. Y claro que hay delitos, o sea, porque estamos hablando, pues yo qué sé, en este momento me encuentro pasando unos días en la Costa del Sol, una reciente de verano, pues ahí están hablando líderes y tal de más de 100 mafias, ¿no? De todo tipo y demás, y esto se sabe. Aparte que esto es algo nuevo, ¿no? No es nuevo. Ya en el caso, ya publicábamos en el caso en los años 60, tiempo de Franco, que los ingleses a la Costa del Sol le llamaban la Costa del Crimen, por la de líderes, bueno, por la de capos mafiosos que había. Eso se ha ido incrementando, ¿no? Ya cuando han llegado los italianos y tal, ¿no? Que le llaman la Costa Nostra y demás. Pero bueno, como era gente que aquí venía, que blanqueaba el dinero, que invertía, que creaba puestos de trabajo y demás, porque, bueno, pues mientras no se metan con los demás, pero claro, esa situación va cambiando, ¿no? Entonces ya cuando hay cierta violencia, crímenes y demás, bueno, no gusta mucho que se publiquen esas cosas por parte del poder, ¿no? Porque crea inseguridad, crea malestar, crea incertidumbre en el electorado, y en fin, y ya la gente desconfía un poco de las fuerzas del orden y tal. No es que desconfíen, sino de que les falta medios, como se está viendo ahora en Melilla, ¿no? Que faltan tanto efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque mientras se gastan otras cosas
que no son tan urgentes ni necesarias, aquí estamos, o no digamos ya la forma de combatir que tiene la Guardia Civil a los traficantes de drogas, ¿no? En la zona de Algeciras y del Estrecho y tal, que están con las manos atadas, o sea, que no pueden usar armas largas, que no pueden casi ni defenderse, con medios un poco ya viejos y demás. En fin, es un poco indignante lo que está pasando, ¿no? En fin, entonces, y lo de Ceuta y Melilla, pues es algo que se veía hace mucho tiempo, o sea, porque esto no es nuevo. Porque ya en 2021 hubo otra invasión y volverá a haber otra y demás, pero por supuesto que yo soy navarro. Por ejemplo, Melilla era antes España que Navarra. Claro, cuando se creó España a finales del siglo XV, Navarra aún tardó un montón de años, casi 20 y tantos años, en que pasó a formar parte de España y demás, ¿no? Pero bueno, y Marruecos no existía, ¿no? Aquello era verdad. Se han ido creando estas políticas de... Esto ya empezó mal. Bueno, se dio la independencia y demás, pero el tema fue el de la Marcha Verde. Claro, la Marcha Verde. Esto fue, claro, además, ellos siempre, los marroquíes aprovechan circunstancias, y aprovecharon aquel momento que Franco estaba ya, pues vamos, en sus últimos tiempos, ¿no? Y eso que yo sé, por algún ministro de entonces y demás, porque antes ya se había preparado en los últimos consejos de ministros la operación Ballesta por si había algún intento de invasión de Marruecos de terreno español, al saharaui. O sea, porque el Sáhara era la provincia número 53, creo que era, la provincia española, con DNI español, los saharauis y demás, ¿no? Y entonces ya estaba preparada la operación Ballesta para defender por tierra y por mar y por aire, entre Melilla y demás, ¿no? Pero, y cuentan entonces, y me han contado todos ellos, que Franco desde la cama dio la orden de atacar, pero luego Juan Carlos, que estaba ya príncipe, pero como jefe estaba en funciones, acompañado del ministro Solís, pues nada, pactaron con su hermano, como él decía, con su hermano Hassan II, pues la entrega y demás, y ordenaron a los militares que si vinieran para España, tras desarmar a los saharauis y tal, que aquí no pasa nada. Y ahora ya el colmo ya ha sido pues la entrega del Sáhara, de los saharauis, ¿no? Cuando esa zona está pendiente de un referéndum de autodependencia y la potencia, la nación administradora de ello es España. Entonces no hay por qué entregar a Marruecos, es una cosa que todavía está pendiente, eso, de un referéndum que la ONU ha ido postergando, pero que mientras es España la potencia administradora, y no que un presidente de un gobierno de motu propio haga y deshaga lo que le da la gana. Pero en fin, ya estamos viendo aquí lo que pasa por parte de los gobernantes y de la oposición, antes, insisto, ahora y lamentablemente después. Tenemos un minuto solamente, Juan. Te voy a hacer una última pregunta. Sé muy cortito, por favor, te lo pido, porque sabe el tiempo la radio lo que pasa con ella. ¿Cuál sería el consejo que le darías a las personas que salen hoy de las universidades, periodistas, novatos, gente con mucha ilusión que se quiere dedicar a la crónica negra? ¿Cuál sería tu consejo? Pues que tengan mucha afición, mucha vocación y mucha dedicación. Que sepan que el periodista de entonces, el del caso, algo que se está perdiendo, era un reportero que hacía mucha calle, que comía mucha noche, que desgastaba mucha suela de zapato, ¿no? No como ahora, que lamentablemente muchos parecen empleados de banca porque todo lo intentan hacer a golpe de ordenador. Que hagan calle, vayan a los sitios, vean lo que ha ocurrido, reciban el testimonio de familiares de víctimas, de testigos y demás, y lo cuenten. O sea, es ir, verlo y contarlo. Para ello, insisto, pues mucho interés, mucha afección y mucha dedicación. Pues Juan Carlos, por desgracia no he podido preguntarte porque hemos tenido un problema técnico, te hemos tenido que hacer la entrevista por vía telefónica. Pedimos disculpas a la gente que nos puede estar escuchando, pero ha sido una entrevista interesante, nos ha aportado muchas cosas, como siempre Juan, el señor Juan Rada, director del caso, y esperamos poderlo ver pronto y si algún día viene por aquí, por Cataluña, vernos y tomarnos una cerveza o un café, lo que haga falta. Gracias por estar aquí, en nombre de Juan Carlos Chávez, en mi nombre propio, en el nombre de Radio Espí. Gracias y hasta la próxima. Y a todos ustedes les esperamos aquí, en Radio Espí, en Energías y Misterios, en el 107.2 de la FM, aquí, en su radio, en Radio Espí. Hasta luego, amigos y amigas.